Buena gente, bienvenidos a un programa más. Hoy vamos a probar un formato nuevo, o vamos a hacer un experimento. Siempre yo hago de conductor de las entrevistas, yo hago como de mediador, soy el que dirijo, pero esta vez no voy a dirigir yo. Tenemos acá a la compañera Mel de León, un gusto para nosotros tenerla acá. Ella tiene mucha más experiencia que nosotros, trabajó en radio, en la 88.1, en Radio San Carlos, trabajó también en radio online, en la radio Alejandro Cini y en su propia radio que era Alquimia. Así que bueno, nos contactamos con ella y nos pareció que era una buena idea que este programa, que ya ella les va a contar de qué se va a tratar, lo dirija ella. Así que Mel, el programa es todo tuyo. Qué responsabilidad, me tiraron a la guerra con una cuchara. Yo estaba diciendo que esto no es lo mío, pero bueno, se hace lo que se gusta y bueno, esto me gusta hacer. Bueno, muchas gracias. Y nada, entre tantas idas y vueltas de temas cuando me propusieron, porque todo empezó por supuesto por un comentario, una publicación que hice en Facebook, y bueno, se armó como un pequeño debate, y de ahí que, bueno, conocí este canal, que está muy bueno, tiene unas tertulias interesantísimas, y bueno, entonces empezamos a proponernos ideas que van para aquí, que van para allá, y de repente coincidimos en una que, ¿cuál fue, Maxi? Hablar sobre el TEA, sobre el autismo. Ahí está. Vamos a hablar sobre el TEA. ¿Qué es el TEA? TEA o como se dice comúnmente, es el trastorno del espectro autista, que hay muchísimos aspectos, y lo vamos a ver por un lado social y por un lado médico, porque vamos a tener invitadas, por supuesto, vamos a tener desde especialistas neurológicos hasta asistentes, miembros de sociedades, de ONG, madres, padres con autismo, que nos van a tocar un poco la parte social, la parte de cómo se vive, y por otro lado vamos a estar hablando científicamente con especialistas de qué se trata esto. Y bueno, nos han llegado preguntas, Maxi, ¿verdad? Yo tengo unas cuantas anotadas y tú me has pasado unas cuantas también, que bueno, a la hora de hacer este programa vamos a ir contestando a medida que nos lleguen preguntas. Bueno, vamos al programa nomás. Bueno, Mel, arrancamos a partir de ahora. Conducís tú. Como estábamos hablando anteriormente, primero quería agradecer el espacio que me están cediendo Maxi y Sergio en su canal de YouTube, así que bueno, vamos a tratar de tener un programa interesante. Y como habíamos hablado antes, entre los tres temas, a ver qué temas podrían ser idóneos, algo que me sintiera cómodo. Bueno, entonces decidimos por el tema de hablar del TEA, o del trastorno espectro autista. Para esto, vieron que hay un montón de cuadritos, porque tenemos a con niños con TEA, a personal, acompañante, asistente. Vamos a tener, más adelante les voy a contar que vamos a tener otra invitada más. También tenemos a Mercedes, docente diplomada en autismo. Entonces, entre todas estas cosas, vamos a hablar con una base médica, pero también, por un lado, por una base social. Lo que es convivir con un niño con TEA, estar con él, ser acompañante, ese proceso, cómo se vive, cómo se vive y cómo es con respecto a la sociedad. Así que nada, primero voy a presentar a Mirta López, asistente personal, acompañante. Ella estudió en el INIFOP en 2014 y luego hizo otro curso en 2019 en la enfermería, en la Escuela de Enfermería en Rocha, ¿verdad? Sí, tal cual, así es. Así que si tendrás años de experiencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, que, bueno, y me siento orgullosa, ¿no? De ser tan solicitada, porque no me dan los tiempos, para atender todo, de acuerdo a lo que a dar todo de mí, ¿no? Claro. Sí. He llegado a tener hasta 3 niños. Me las ingenié, no es fácil.
No es fácil. Pero De eso ahora vamos a estar hablando y vamos a desarrollar. Después tenemos a Leticia Ferreira, que es madre de un chico con TEA, que ha movido cielo y tierra para buscar el mejor tratamiento, ¿no? Y para acompañar a otras mamás, a otros papás, a otras familias también. Bueno, después vamos a estar extendiendo más. La tierra suena el subsuelo, te diría. Está bien, y después nos vas a ir contando un poquito más también de tu lucha y del día a día. Y después tenemos a Mercedes Moreira, que es docente y diplomada en autismo, y está en la asociación Desea Autismo Padres en Maldonado. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien. También comenté, además de eso, primero soy madre de una adolescente, una nena con TEA también. Bien, bien. Bueno, tenés... Dentro de todas las preguntas, y antes de empezar con esto, dentro de todas las preguntas que tengo, ¿no? Anoté dos y las marqué. Dice, se agrava con el tiempo, es una, y la otra se va con el tiempo. ¿Tá? Esas dos preguntas yo las dejé marcadas para después extendernos un poquito más en si tiene cura o si de repente viene o de repente se va. Es lo que me planteaban muchas veces. Bueno, yo obviamente que un poquito del tema estuve leyendo y me encanta tratarlo porque creo que no se da la discusión que se tiene que dar en cuanto a este tipo de problemáticas, ¿verdad? Hasta una que entraban en las personas con capacidad diferente, otros le decían que no. Entonces, primero vamos a preguntarle a Mercedes si entra en personas con capacidad diferente en el espectro autista. Bueno, algunas cosas que a mí siempre me dejó como docente, me encanta partir de algunos supuestos o a veces, sobre todo desde una neuropediatra que yo sigo mucho de Argentina, que se llama Alexia Ratazzi, que ella utiliza un término que es ser más amable con el autismo. Entonces invita a utilizar algunos otros conceptos que son, sí, más amables. Por eso, antes de llegar a eso, cuando hablamos de autismo, en lugar de hablar de trastorno del espectro autista, aunque así aparece en el manual diagnóstico, es como mucho más amable hablar de condición, ¿sí? Porque trastorno siempre me remite a que algo está mal, y ya la palabra aparece la palabra problema, y en realidad, desde el paradigma social de la discapacidad, una persona con discapacidad, y el autismo entra dentro de lo que es una discapacidad, es una persona que tiene ciertos desafíos y que surgen los problemas cuando el entorno, el entorno tanto físico como el entorno mental, los pensamientos y barreras que imponen los demás, le generan esas barreras y eso determina que para ellos existan estos problemas. El modelo médico rehabilitador se pensaba que la persona con discapacidad era el problema, que tenía que adaptarse al entorno, y hoy se entiende que es una persona con desafíos y el entorno es adaptarse a esa persona. Entonces, cuando hablamos de capacidades diferentes que nombraban hoy, yo utilizo a veces con mis alumnos, porque trabajo estos temas con mis alumnos en el liceo, soy docente de biología yo, y siempre el tema salud aparece, y aparece también, y si no aparece yo lo hago aparecer, el tema discapacidad, porque se habla muy poco, y por suerte en el liceo en el cual yo trabajo hay muchos chicos con discapacidad, y muy diversos en general. A eso les utilizo, a veces les un gráfico que es como muy, les queda como muy claro que cuando hablamos de capacidad diferente, pero capacidad diferente tienen las capacitas medianas, ¿sí? Tienen las personas todas tenemos capacidades diferentes en realidad. Yo tengo capacidades diferentes con respecto a las personas. Entonces, cuando hablamos de personas con desafíos, tenemos que hablar de diversidad. Todos somos diversos desde muchos puntos de vista. Entonces, abrazar esa diversidad, incluir esa diversidad, incluso la diversidad vinculada con la discapacidad cognitiva, ¿sí? Con la discapacidad física, ¿sí? O con la diversidad sexual también, todo tipo de diversidad hace que una sociedad sea mucho más rica, ¿sí? En realidad, que ser más diversa genera como más riqueza de una sociedad. Entonces,
empezar a cambiar esos términos quizás por términos que sean más amigables o más amables. Ahí está, es muy bueno aprender eso y tenerlo en cuenta a la hora de cómo, porque a veces ha pasado que no sabes cómo nombrarlo, si no se nombra, o si se nombra de esta manera y tienes miedo de la susceptibilidad de las personas, ¿no? Que todas no son iguales. A la hora de trabajar con autismo o con capacidad diferente, que tienes tanta experiencia, ¿cómo es esa parte de estar, de convivir, de tal vez acompañarlos? Mira, yo personalmente digo, lo trato como, primero, antes que nada, todo niño es diferente. Exacto. Toda patología es diferente. Digo, tenemos la leve, moderada y después tenemos la más, ¿no? Sí, entonces digo, antes que nada, digo, yo también una cosa que siempre lo destaco con cada niño o con cada familia, vamos a decir, de que uno tiene que estar enfocado, muy enfocado, ¿no? O sea, que tener los conocimientos, digo, vamos a decir, lo básico, ¿no? Y después también ser vocación de servicio. Digo, no es de que el asistente personal lo hagamos por el dinero, digo, personalmente, digo, me pasa a mí, que no lo hago por el dinero, sino que lo hago porque amo mi trabajo. Si bien no me dediqué siempre de lleno de mi vida a niños, pero sí siempre estuve relacionada con personas mayores, pero tampoco no me quiero ir del tema. Lo relaciono que viste que tenés que buscarle la vuelta a todo y que hay muchas puertas abiertas y muchas respuestas también abiertas. Bien, respuestas y preguntas. Y aparte eso hay que renovarse cada tanto, porque siempre salen estudios nuevos, siempre hay científicos más avanzados y tal vez, bueno, y quisiera saber tu punto de vista, Leti, en cuanto a cómo es un día a día con tu hijo y cómo ves esa parte de la rutina. Bueno, de ahí, en realidad, no es, o sea, a mí lo que más como impresión me da es que a la mayoría de la gente que le decís, no, lo que pasa es que le preguntan algo, por ejemplo, y él no contesta, y le decís, no, lo que pasa es que tiene TEA. Dicen, ¿qué es eso? O sea, ni siquiera saben qué es el TEA. Para empezar, no saben qué es, no tienen ni idea de lo que es el TEA. Entonces ahí les digo, tiene autismo. Ah, autismo, sí, pero en realidad tampoco saben lo que es. Pero dicen porque conocen la palabra. Después me pasa, bueno, la típica, los niños. Mi hijo, de los 3 años, aparte de ir al jardín, como lo primero que tuvimos en claro fue que siempre tiene que tener actividades, siempre tiene que estar en contacto con otros niños y siempre tiene que estar, ¿no? Como su mentecita trabajando y bueno, porque es muy interactivo y tiene déficit atencional y bueno, es muy importante para él el socializar, ¿no? Entonces lo llevaba, por ejemplo, a la colonia de verano y nunca te faltan los nenes esos que los papás, buscando en el diccionario, saben lo que es la palabra empatía para enseñárselas a los hijos. Entonces, lo primero que hacen es reírse, ¿no? ¡Ay, él usa pañal! ¡Ay, él no sé qué! Entonces ahí tenés que ir vos a explicarle. Sí, viste, usa pañal, porque todos somos diferentes. Todos somos diferentes. ¿Viste que todos tenemos capacidades diferentes? Bueno, ¿viste que él, por ejemplo, nada mucho mejor que vos si no usa flotador? Bueno, a él le cuesta más pedir para hacer caca, porque no puede hablar, porque tiene, ¿viste? Cosas así, porque... Abro paréntesis. ¿Qué hará? Pregunto a todos los que estamos acá. ¿Será extremadamente importancia tratar a los padres o informar a los padres y darse a conocer para los propios padres? Porque yo conozco padres que realmente no quieren aceptar que su hijo tiene TEA, porque hay un conocimiento por parte de la gente de lo que es
lo que es los diferentes espectros, porque hay varios tipos, ¿verdad, Mercedes? Hay varios tipos. Sí, mira, hay como dos temas importantes que nombraste ahí. Primero, lo que hablaban recién acerca de la importancia de que todas las personas que estén en contacto con la persona que tiene autismo sepan de qué se trata, ¿sí? Y también los papás, los compañeros, los propios compañeros que son quienes más tiempo pasan con él, hablando acá quizás de la escolarización incluso, están mucho más tiempo con sus compañeros que con otras personas, entonces ya tienen que conocer. Y hay una cantidad de materiales como para trabajar eso, y hay una mamá española, Anabel Cornado, que también tiene muchos estudios en autismo, tiene casi 18 años, ya tiene muchos materiales en un blog que se llama El sonido de la hierba crecer, y yo utilicé materiales de esos para ir a la clase de mi hija, desde que es chiquitita, a contarle a sus compañeros acerca de su condición, ¿sí? Siempre hablando de lo que decíamos, hablando de la diversidad, el hecho de que todos somos diferentes, valorar la diversidad, como decían recién, eso de, si bien él usa pañales, también puede nadar, quizás aprendió mucho antes, ¿sí? Tiene esta habilidad, esta fortaleza, a partir de las fortalezas, que todos tenemos fortalezas, no solamente neurotípicas, las personas con autismo también tienen fortalezas y tienen algunos desafíos, al igual que otros tienen otras fortalezas y otros desafíos. A partir de esto, sumamente importante es trabajar con todas las personas involucradas, familia, compañeros de clase, obviamente con los docentes, que haya un vínculo entre todos ellos, ¿sí? El trabajo con los papás sobre todo, y los terapeutas y los docentes, que trabajando en equipo es lo más efectivo, ¿sí? Eso es como súper importante. Y con respecto a lo que decías vos recién, que a veces se habla de tipos o de grados incluso, y desde las últimas, a ver, ¿cómo lo explico? Desde que a veces para algunos papás, como también hablaban ustedes recién, es como súper difícil el aceptar la condición de su hijo cuando le da un diagnóstico y pasar por periodos de duelo, que también ahí todos somos muy diferentes. Hay papás que demoran mucho menos en aceptarlo y otros papás que demoran mucho más y en su tiempo. Hay papás que mientras no lo aceptan, igual están trabajando haciendo que el chico vaya a terapia y demás, que es otra cosa también, y después de muchísimo tiempo lo van aceptando, pero sí están haciendo algo al respecto, otros papás que no, y son como muy negadores, y también hay que entender, que uno que ya pasó por ese periodo de duelo, hay que entender desde qué lugar pasa todo eso. Bueno, después de que uno lo entiende, ¿sí? También para algunos papás el hablar de autismo leve, moderado y severo también puede estar como una etiqueta muy chocante. Por eso se habla hoy de que son etiquetas capacitistas, que se le dice. Por más que los médicos lo utilicemos, nosotros también lo utilicemos, pero a veces el papá se queda con la idea de que cuando va a recibir un diagnóstico de autismo, y sobre todo cuando llega la hora de pedir o solicitar una pensión por discapacidad, y a veces es un empleado del BPS el que te dice, bueno, tu hijo como tiene autismo severo va a recibir una pensión, y ahí te cae, a mí me pasó también, cae, ¿sí? Toda la cuestión de autismo severo, qué significa todo eso. No están muy preparados ellos como o sea, no están nada preparados para tratar con papás de chicos con discapacidad. No están nada preparados. Nada. Muy simple, manejan etiquetas de leve a severo porque las sacan de un documento que llega ahí. Entonces a veces hablar de niveles es como medio chocante. Entonces yo prefiero también, de vuelta con eso de ser más amable con el autismo, hablar de apoyos. Hay chicos que necesitan una cantidad de apoyo mínima, otros un poquito más y otros muchos apoyos. Entonces ahí yo, de vuelta, el énfasis lo pongo en quienes dan los apoyos, no en la persona. ¿Sí? La persona va a necesitar apoyos en algún momento, quizás en algún momento de su vida precise poquitos, capaz que vaya evolucionando y en algún momento precise un poquito menos, capaz que precise muy pocos, capaz que llega la etapa adulta y de vuelta precise mucho. Sí. O también, porque ya no lo necesite. Pero y eso pasa a veces con un diagnóstico de Asperger, que es un tipo de autismo que antes se llamaba de alto funcionamiento, porque son chicos que no tienen discapacidad cognitiva asociada, y que los papás cuando recibían un diagnóstico de Asperger, que hoy en día no se recibe, porque el Asperger está incluido dentro de los autistas, pero antes estaba fuera, cuando capaz recibe el diagnóstico de Asperger decía, bueno, pero es un autismo leve, no le va a generar muchas problemáticas a nivel de su vida cotidiana, y en realidad sí, porque las personas con Asperger tienen muchos desafíos a nivel de las habilidades sociales y de generar todos estos vínculos sociales. Y capaz que una persona con Asperger no tiene discapacidad cognitiva, pero
tiene muchas dificultades para ser amigos, para intentar situaciones sociales, digamos, que también resiste muchos a mí aspectos. a mí lo que me impresiona mucho también es cuando al momento de buscar acompañante terapéutica, cuando Tiagui iba a empezar la primaria, obviamente si no tenía acompañante terapéutica no podía comenzar primaria, ¿no? Y lo primero que te preguntan es, ¿tiene ataques violentos? ¿Tiene episodios violentos? No, en su vida. Mi hijo tiene episodios de abrazos y besos. En su vida tuvo un episodio violento, pero es como que asocian ya autismo con el episodio violento. Eso suele suceder muchas veces por la mala información o la poca información. Por eso. Sergio, no sé si tú quieres contarnos cómo es tu día a día, convivir, tratamiento, cómo lo tomaron. En mi caso, o sea, a mí no me pasó nada. Me diagnosticaron que tenía el hijo con autismo y estaba buenísimo. Tiene autismo. O lo tiene o vino, se le fue, se le va, no me importó. O sea, no. Lo único que me enfoqué fue, bueno, tiene autismo, el grado es importante porque tampoco vamos a empezar a... Mira, acá yo capaz que explico más o menos porque escuché una cantidad de cosas ahí. Nosotros los padres tenemos que ponernos en unos planos. En primer lugar, pensar, bueno, el diagnóstico creo que es niño. Bien, perfecto. El niño, entender capaz que con ayuda, ¿no? De tipo capaz que tenemos que digerir nosotros, pero el niño está creciendo, o sea, tenemos que, creo que enfocarnos en el niño, ¿verdad? Y ahí empezar capaz que con nosotros con ayuda terapéutica, porque capaz que nosotros no podemos discernir la realidad, porque eso es real, ¿no? Es como sufrir porque la tierra es redonda. Es decir, que eso es así. Bueno, entonces nosotros tenemos que enfocarnos como padres cuáles van a ser las limitaciones a niveles socioculturales, qué es lo que ofrece la sociedad para ellos, qué podemos solucionar nosotros como padres, para ellos, ¿verdad? Y trabajar para eso, ¿no? Si hay problemas en lo que es en la educación, tratar de buscar medios de conseguir una educación correcta para ellos, para que puedan desenvolverse de manera adecuada, ¿verdad? Y nosotros, si no podemos digerir, por eso yo a veces digo que es importante el tema de la digesta del autismo, yo creo que depende del grado. Y es importante hablar de grado, más allá de poner etiquetas emocionales, si el papá se ofende o no se ofende. No, hay que saber, porque dependiendo del grado de autismo que tenga, es el enfoque que el padre va a tener sobre el niño, ¿no? Porque en mi caso, capaz yo me lo tomé mal porque era un autismo leve. Sé que va a tener cierta autonomía, sé que va a aprender ciertas cosas, sé que se va a poder desenvolver como individuo. Ahora, yo puedo entender al padre que tiene un niño con autismo severo, se dice, o grave, no sé, ¿verdad? Que el padre está preocupado porque el niño es totalmente no es autosuficiente, va a tener una dependencia de por vida. Entonces yo puedo entender como padre, ¿tá? De que sí, ese padre tiene una visión diferente de lo que es el autismo. Entonces sí, yo creo que es importante saber el grado de autismo que tiene, el tipo de ayuda que necesita tanto el padre como el niño y seguir al padre también. Pero cuando dependiendo del grado, tiene cierta solución. Entonces yo creo que el padre deberíamos decirle, bueno, es más leve, tipo, descansa tranquilo, mira el lado positivo, ¿verdad? Tipo, para sacarle la mochila y empezar a trabajar en eso, ¿verdad? Lo mismo por el tema porque capaz que es lo mismo como había dicho, de que si ha tenido episodios violentos, yo creo que es algo importante preguntar, porque yo como no sé, es lo mismo, yo capaz no tengo idea, o tengo que llenar simplemente un formulario y tengo que saber por qué, porque si yo voy a poner un asistente terapéutico, el asistente terapéutico tiene que saber más o menos cómo se comporta el niño, para cómo ese asistente terapéutico actuar, para tener un formulario del niño. Bueno, mira, te vas a enfrentar con un niño con ciertas características al que le tenés que dar seguimiento. Entonces está bueno. Eso sí. El tema de poner, por ejemplo, las características, cómo se comporta, si tiene episodios de llanto, para saber cómo contenerlo, ¿verdad? Yo lo que voy es como que la mayoría piensan que todos tienen episodios violentos, por lo que la gente que yo hablo
es como que la mayoría me Claro, por eso piensan es importante, por eso yo creo que es importante también saber el grado, o sea, de explicar, mirá, es leve, no, ¿entendés? Porque dependiendo, porque es un tema de grado, o sea, es como el semáforo, tenés verde, amarillo y rojo. Si vos me decís, no, es un semáforo, cruzá con la luz que quiera, bueno, estás jugando a la lotería. Pero en este caso es más o menos lo mismo, tenés ciertos grados y cada grado tiene su característica y la manera de trabajar con esos grados. Es un norte, o sea, yo como profesional o como es un norte. El tema puede ser ahí que una persona entiende por leve determinado tipo de conductas y otra persona otro. Está bueno lo que dices vos de explicar qué considero yo que es leve. Y ahí sí yo explicar, si mi hijo tiene conductas agresivas, hay que explicarle que la tiene. Como decía Leticia, no asumir que todos van a tener conductas agresivas, pero si mi hijo tiene conductas... Claro, es como que me ha pasado como que generalizan. Es lo primero que te dicen, en vez de preguntarte, por ejemplo, ¿no? Logra mantenerse sentado, o no sé, cosas como más leves primero, no, van directo a, ¿tiene episodios violentos? Es así como lo primero que te dicen. ¿Tiene episodios violentos? A mí lo que me lleva a esto es que hay poca información para los docentes y también me quedo con al principio que hablaban de que según el especialista, estoy sacando mis deducciones, según el especialista que te toque, que te atienda, vas a ver el progreso de tu hijo, ¿no? Independientemente que en la casa se tiene que hacer mucho. En la casa es donde el niño, la niña va a empezar a aprender y a empezar a copiar o como se diga, o empezar a accionar. Porque creo que lo más importante en el autismo es que tiene problemas para comunicarse socialmente, dentro de todos los aspectos que hay. Mirta, te hago una pregunta, ¿cómo manejas tú esto? Te dicen, por ejemplo, vas a cuidar a una persona y te dicen, tu hijo se comporta así, tiene episodios, no tiene, tú tienes que preguntárselo. Sí, yo siempre le pregunto. La primera pregunta es ¿a qué tiempo más o menos se le diagnosticó? Si fue un pediatra, si fue un neuropediatra, cómo empezó, cómo lo fue viendo. Jamás tomo un niño para hacer asistente personal sin saber qué es lo que tiene el niño. Bien. No digo, me salió un trabajo y lo tomo. No, primeramente me asesoro. Claro, responsabilidad. Primero tenés que saber todo, pero yo lo que voy es que como que es la primera pregunta siempre. Me ha pasado como que siempre es la primera pregunta. Pero jamás me refiero así a preguntar, como tú decías, si el niño tiene episodios. Porque sabemos, cuando estudiamos, sabemos que nos vamos a enfrentar a episodios, pero no todos van a tener episodios. No, el mío no tiene, por ejemplo, por eso te digo. Entonces yo no es una pregunta que la haya hecho nunca. Si bien pregunto a qué tiempo se le diagnosticó y cómo es ese niño, pero nunca pregunto, no lo he preguntado nunca. He tenido niños, he cuidado niños también que no hablan ni escuchan y me tengo que basar con pictogramas, me he basado con pictogramas y he logrado muchas cosas. Se maneja muchísimo por imágenes, ¿verdad? Claro, con imágenes. El niño se relaciona mediante imágenes. La tenemos en la rutina diaria, desde el momento que yo piso la casa, me manejo con el niño, con los pictogramas, después se le adquiere, porque te digo en la casa, porque empecé cuando aún no iba a la escuela, ¿no? Cuando uno asistía a un centro de estudio. Sí, aparte tu experiencia con años ya que llevas cuidando a chicos así, también te hace percibir muchísimas de otras cosas, ¿no? A uno también le acarrea por no haber tenido yo, ¿no? O sea, hijos con autismo ni con ningún síndrome, uno también siente dolor por el otro, ¿no? Porque uno ve esa familia atrás, que también me ha tocado muchas familias que está relacionada, la mamá, el papá y la abuela, el tío, entonces todos apoyando. Entonces me pongo también en el lado de la familia esa, ¿no? Por supuesto. Como también he tenido casos de que solamente la mamá. Sí, es amplísimo y creo que da
para muchos programas, no para uno solo, porque hay muchas cosas para eso. Bueno, te damos las gracias, Mirta, muchísimas gracias por participar y te tendremos en otra vuelta si es que me invitan de nuevo al programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estoy abierta para lo que sea. Muchas gracias, muchísimas gracias por participar. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mirta.